Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la cuarta clase del segundo curso de la Escuela de Ciudadanos, que, como saben, se puede celebrar gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de su concejal de Cultura, Antonio Cava, de la directora de la Biblioteca, Paqui Díaz Pintado, y nuestro patrocinador Unicaja, que está representado por Alfonso Gallego, que es el director de la sucursal aquí en Manzanares. Cuenta Soledad Puertolas en La vida oculta, que ganó el premio Anagrama de Ensayo, que el primer editor que leyó su primer manuscrito la invitó a su casa para explicarle por qué no que iba a publicar aquel libro. Cuando ya se marchaba, en la puerta de la vivienda, le dijo el editor: «Escribes muy bien, pero no tienes nada que decir». Vaya vista de lince de aquel editor, del que, por cierto, Soledad no nos dice su nombre. 30 y tantos años después, fíjense si tiene cosas que decir Soledad Puertolas, que quieren escucharla en la Real Academia. Y como saben ustedes, acaba de ser nombrada, elegida mejor académica, y ocupará el sillón G minúscula. Nunca he entendido esto de las minúsculas y las mayúsculas, pero bueno. Es la quinta mujer que ingresa en la Academia en sus casi 300 años de vida. Y fíjense si tiene cosas que decir, que ya hay en las librerías casi 30 libros suyos, entre novelas, cuentos, ensayos y autobiografías. Por cierto, muchos de ellos, como ven ustedes, los tienen aquí y pueden retirarlos para su lectura. Es un verdadero lujo, pues, presentar esta noche en esta singular escuela a Soledad Puertolas, escritora y académica. No sé si cuando yo conocí a Soledad Puertolas ella ya soñaba siquiera cómo iba a ser su vida, si iba a andar por estos caminos que ha transitado y si iba a llegar al punto donde se encuentra ahora. Comenzamos los dos estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas en Madrid, en el viejo edificio de la calle San Bernardo. Eran mediados de los años 60 y en aquellos años, por fortuna, la universidad era un foco de rebelión contra la dictadura. Aunque ella misma ha escrito años después que le daban miedo las manifestaciones, sin embargo ella estaba allí. No podía ser ajena a lo que sucedía a su alrededor. Allí tomaba, creo yo, mentalmente nota de cuanto sucedía, y muchas de aquellas vivencias están siendo reflejadas en sus libros, por ejemplo, en los dos últimos, la novela Cielo Nocturno y el libro de relatos Compañeras de viaje. Como tantos otros estudiantes de aquella época, Soledad y yo nos sumamos a aquella María antifranquista que crecía en la Complutense, lo que nos costó un expediente académico y la expulsión de la universidad. Aquel expediente, pienso, cambió la vida de los dos, probablemente, yo, desde luego la mía. Yo me dediqué al periodismo y Soledad con mucho más éxito que yo a la literatura. Aquellos años, los últimos 60, fueron cruciales en la formación de la futura escritora. Se casó muy joven, a los 21 años, se fue a vivir al extranjero, primero a Noruega y luego a Estados Unidos, y con una beca que le habían dado al marido. Pero ella no actuó de esposa de, sino que se dedicó también a estudiar lengua y literatura, y cuando regresó a España en 1974 ya había decidido que su vocación era escribir. 5 años después ganó su primer premio, el Premio Sésamo de novela, con El bandido doblemente armado. 10 años después ganó el Premio Planeta con Queda la noche, y en 1993 ganó el Premio Anagrama de Ensayo con La vida oculta. Y así hasta casi 30 libros y su ingreso en la Academia. Un ingreso que culminará con un discurso que versará sobre los personajes secundarios del Quijote tan queridos en esta tierra. Esta mañana escuchaba a Soledad en una entrevista que le hacían en Ser Valdepeñas, que decía que ella es más una mujer dedicada a las letras que a repartir opiniones, pero que también los escritores, como ella, tienen opiniones sobre lo que sucede a su alrededor. Y es por ello por lo que Soledad ha cedido a estar aquí esta noche, porque tiene cosas que decir en contra de lo que decía aquel editor, y estoy seguro de que nosotros disfrutaremos y aprenderemos escuchándola. Soledad. Buenas noches, ¿no? Ya casi. Bueno, yo tengo que agradecer muchísimo el estar aquí. Desde luego, me encanta estar en momentos en que estoy preparando un discurso sobre los personajes del Quijote, estar en La Mancha, ¿no? Esto ya me parece como mágico. Y agradecer muchísimo a Román Orozco, que efectivamente nos cogió la marea, como él bien ha dicho, del franquismo y nos cambió la vida. Yo creo que somos personas marcadas, ¿no?, por aquella lucha estudiantil en la que decidimos intervenir.
efectivamente, eso me enseñó mucho. Yo sí tenía vocación literaria desde entonces, tenía vocación literaria a pesar del desánimo que me pudo haber proporcionado la opinión del famoso e ignoto y desconocido para ustedes editor, que me dijo semejante barbaridad, porque no es que no estuviera adecuada a lo que era yo, es que a nadie le puede decir eso, es que todo el mundo tiene mucho que decir, ¿no? Lo difícil es expresarlo, ¿no? A lo mejor no todo el mundo puede expresarlo, pero todo el mundo tiene mucho que decir. A mí eso me hizo reflexionar acerca del gran malentendido que hay a veces en la vida, ¿no? O sea, es que no, ¿cómo que no tenemos nada que decir? Todos, muchísimo, todas nuestras vidas son muy interesantes, no hay vida no interesante. Y eso es algo que me chocó mucho y que aún me empujó a seguir batallando y a seguir escribiendo, ¿no? Porque el tipo de rebeldía que yo creo que tengo, ¿no? Cada cual tiene, y los caminos de la vida nos llevan por aquí y por allá, es muy interno, ¿no? Es muy de reivindicar lo que es la persona, todas las personas, todos tenemos muchas cosas que decir, todos somos mucho, no hay nadie normal, todos somos extraordinarios, y eso es lo que me hace escribir, lo que me hace seguir batallando y lo que me ha dado muchísima fe. Yo he sido una persona que efectivamente en mi trayectoria me he ido cada vez dedicando más y más a la literatura, por tanto, apartándome de lo que es la vida pública, la vida de opinión, aunque ahora explicaré un poco cómo son mis opiniones, ¿no? En la medida en que yo intervengo en esta sociedad, porque, bueno, cada uno está dotado para algo, ¿no? Yo creo que eso es así, ¿no? Y yo valoro mucho las personas que luchan de una forma pública en lo que creen, ¿no? Pero también, de alguna manera, pienso que personas como yo también somos necesarias, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estas personas que reivindicamos lo que uno básicamente es y nuestras dudas y lo que somos, y sobre todo esa parte poética de la vida, porque si no recordamos la parte poética de la vida, ¿para qué? ¿Para qué la lucha? ¿Para qué todo? ¿No? O sea, vale, de acuerdo, o sea, tenemos que luchar por muchas cosas, todo esto, hay muchas injusticias, hay mucho camino por hacer en lo que es un mundo pues, más satisfactorio para todos, ¿no? Pero no olvidemos el impulso como que nos eleva por encima de la vida, el impulso poético, lo tienen todos los pueblos tienen el impulso artístico y poético. Entonces yo creo que el recordarlo, pues alguien lo tiene que recordar, ¿no? Entonces, bueno, pues si me ha tocado a mí, yo encantada, yo lo recuerdo. Entonces, bueno, aparte de escribir novelas, que es sobre la vida cotidiana y sobre esos aspectos de la vida cotidiana que se pueden convertir en poéticos, aparte de eso, pues yo colaboro en prensa de vez en cuando, no de una manera muy fija, porque claro, es una elección que también tiene que hacer el escritor, ¿no? Está el escritor que ya decide como incidir muchísimo en las opiniones, el tener una voz, el tener como una especie de tribuna en la cual siempre dirimir o opinar o dar un matiz, ¿no? Bueno, no es mi vocación, pero sí me gusta de vez en cuando aportar un matiz, ¿no? Algo que pienso yo que pasa un poco desapercibido, algo más personal quizá, matices, no sé, como cuestiones que no salen tanto en los periódicos, que se quedan un poco como por debajo de lo que es la expresión pública, ¿no? Expresiones que están un poco a medio camino entre la novela y la opinión, ¿no? O sea, este terreno que no acaba de ser novela, pero que hay algo que matizar, algo que resaltar, ¿no? Entonces es el tipo de artículo que yo escribo. Entonces yo he pensado que en esta escuela de ciudadanía, digo yo, es que me pregunté, digo, ¿qué voy a decirles yo a estas personas que vienen un poco a debatir cómo somos los ciudadanos o cómo debemos ser o cómo queremos ser, ¿no? Cuando yo, en definitiva, soy novelista, ¿no? Entonces, pues sí, pensé, bueno, pues voy a plantear un poco lo que yo hago cuando me expreso ante el público, ¿no? Cuando digo, hay un artículo
hay algo, hay una voz que yo quiero de vez en cuando como mostrar y que esté allí, y que es algo que, en fin, que a lo mejor no es sobre la actualidad más rabiosa, porque para eso hay gente muy entendida, que, bueno, yo puedo tener mis opiniones, pero a lo mejor no muy fundamentadas, porque no me dedico a eso, pero bueno, impresiones tenemos todos, ¿no? O sea, y además la impresión debemos tenerla, ¿no? Eso creo que es algo que no debemos renunciar nunca a tener una impresión, pero que no son los temas de actualidad rabiosa los que a mí me empujan a escribir, ¿no? A escribir estas intervenciones mías en la tribuna pública, por así decirlo. Y bueno, pues he traído aquí un muestrario. Si os parece bien, pues lo leeré. Un poco para que vean cuáles son un poco lo que yo puedo aportar, ¿no? Mis matices. Y son todo historias muy personales. Ya digo que están muy pegadas a la idea de la novela. Bueno, este pequeño texto se llama La cuadratura del círculo. Una persona que ya ha olvidado muchas de las enseñanzas de la escuela y que tiene todas las horas del día ocupadas en trabajar en un lugar o en otro, por lo que no le queda ningún hueco para saciar su curiosidad intelectual, me hace, después de largos preámbulos, una pregunta. ¿A dónde va el mar cuando baja la marea? Toda esa cantidad de agua que va desapareciendo poco a poco, ¿dónde se mete? ¿Por qué no va a la otra orilla de la ría? En la otra orilla también baja el nivel del mar. Como nací tierra adentro y en mi época escolar el mar era para mí un desconocido elemento de la geografía, el fenómeno de las mareas, que nunca entendí del todo, formaba parte del gran misterio del mar, de esa masa de agua que, decían, rodeaba la tierra, giraba con ella y templaba el calor que emanaba de la inagotable bola de fuego que habitaba en sus entrañas. El agua sale de la ría, contesté a mi interlocutora. Va hacia el mar de fuera, el mar que lo envuelve todo, el océano. Sale y luego vuelve a entrar, 2 veces al día. ¿Por qué? Por algo que, según me explicaron, tiene que ver con la luna, con el movimiento de los astros, con las fuerzas que sostienen el cosmos, en el cual, por cierto, añado de mi propia cosecha, predomina lo redondo. Este juego de fuerzas nos supera, está por encima de nuestras vidas, nos precedió y nos sobrevivirá. Somos parte y consecuencia de él. Naturalmente, lo que esta persona me acaba de preguntar, se lo han preguntado muchas otras antes que ella, pero una de estas personas, más intrigada que ninguna, se puso a investigar y así descubrió que existía una clase de correspondencia entre las variaciones del nivel del mar y los movimientos de la luna en relación con la Tierra o de la Tierra en relación con la luna, según el punto de vista que se adopte. ¿Por qué nos hacemos esta clase de preguntas? ¿Qué pretendemos encontrar? Una explicación, claro está. Nuestra razón nos empuja a buscar causas por todas partes. Queremos que las cosas estén relacionadas. Eso nos proporciona cierta tranquilidad. No nos gusta permanecer impasibles ante fenómenos que no comprendemos. Vemos que en la ría el mar sube de nivel y vuelve a bajar 2 veces al día, todos los días. Siempre ha sido así y nos preguntamos por qué. No vemos a nadie, a nada, a quien poder atribuir la causa. Y tirando del hilo, vamos de aquí para allá, trazando una explicación del universo. Nos topamos con muchas vallas, con innumerables obstáculos. No alcanzamos esa explicación general satisfactoria capaz de resolver todas nuestras dudas. Nuestra parte racional quiere cuadricularlo todo, pero la cuadratura del círculo, como se sabe, es imposible. Conseguimos pequeñas, parciales explicaciones de un fenómeno de otro, y tampoco deberíamos llamarlas explicaciones, sino aproximaciones,
dada la cantidad de variables que siempre se nos escapan. Pero la tiranía de la razón nos empuja a seguir la línea recta y el cuadrado frente a la curva, lo redondo, la esfera. Bueno, este es que me fui un poco por la filosofía. Ahora este es otro más. Voy a mirar porque, claro, ¿hasta qué hora tenemos? Bueno, este se llama Los demás. Este ya va más de los demás. Leyendo las memorias del escritor norteamericano James Salter, tituladas Quemar los días, me encuentro con una confesión interesante. Dice: actué siempre a partir de dos necesidades. La primera era parecerme a todos y la segunda, era un disparate, ser mejor que los otros. Si tenía que ser blanco del desprecio de alguien, que fuese de inferiores. Se cierra. Como el mismo Salter apunta, la declaración resulta algo incoherente. Cuando alguien quiere ser igual a otro, parecería imposible al mismo tiempo querer ser superior. O se es igual, o se está por debajo, o se está por encima. Todo a la vez, o las dos cosas a la vez, no puede ser. Recuerdo que una de las frases favoritas de las monjas encargadas de mi educación iba precisamente por ahí. Cuando querían zaherir a una alumna, decían: usted se cree superior. Y naturalmente el tono en el que pronunciaban muy despacio cada una de las 4 palabras de la frase revelaba muy a las claras, sin que hiciera falta añadir una palabra más, que de eso nada, que la alumna en cuestión no era en absoluto superior a las demás, era dolorosamente igual a ellas. Y estaba claro que la desdichada alumna, que había sido sorprendida en su fantasía de creerse superior, no quería de ningún modo parecerse a las otras. Pero eso no fue lo primero que pensé, porque antes de nada lo que me llamó la atención fue ese parecido con los otros que este escritor percibe y desea. Los otros, los demás, todos menos yo. Esta ha sido siempre para mí una categoría sumamente perturbadora. La pregunta que nació sin previo aviso, de golpe, y me sumió en la perplejidad. ¿Cómo son los demás? Jamás pensé que serían como yo. Me preguntaba si antes de dormirse imaginaban cosas, si sufrían, si pensaban en mí o en otras personas del modo en que yo pensaba en ellos o en otras personas. Les miraba tratando de descubrir cómo eran, pero no me daban muchos indicios de que se parecieran a mí. Si fueran como yo, lo sabría, me habría dado cuenta enseguida. Pero ¿cómo saber lo que pensaban, lo que sentían? ¿Cómo estar segura incluso de que pensaran y tuvieran sentimientos, o de que esos sentimientos tuvieran algo que ver con los míos? No solo decían cosas extrañas, sino que muchas veces se comportaban de forma extraña. Si ya por fuera, por lo que expresaban, eran tan distintos, qué abismales podían ser las diferencias internas y no expresadas. Los demás eran un enigma, uno a uno y en bloque, porque esta categoría, los demás, en la que todos quedaban englobados, me parecía muy imprecisa, ya que tampoco los veía iguales unos a otros. En la vivencia de la desigualdad no cabe la comparación. ¿Cómo se nos va a ocurrir pensar que somos superiores o inferiores a los otros cuando no sabemos cómo son, cuando sospechamos que son muy distintos de nosotros? El creernos diferentes nos sitúa fuera de la competición, en la situación de observadores. De manera que las necesidades del escritor Salter no son tan contradictorias. El deseo de ser superior debe partir de la conciencia de ser como los demás. Solo quien se siente, se sabe, dentro del juego, desea pertenecer al grupo de los ganadores, distinguirse del grupo general, pero ser reconocido por él.
En el núcleo de todo este asunto está la identidad. Quien se siente parte de algo, ya sea parte igualitaria, superior o incluso inferior, ha conseguido una definición de sí mismo. Pero quien no sabe cómo son los demás, se mueve un poco a oscuras, imaginando, tropezando, dudando. Es el tiempo lo que viene a ayudar a esta clase de personas. Y finalmente, esta es la ventaja que quizá haga olvidar anteriores zozobras, porque el favor del tiempo es un don impagable. Bueno, ahora voy a bajar un poco porque es que quiero decir que son reflexiones así como un poco abstractas. Este es más concreto. Se llama hábitos. Esto es que yo tengo un problema con la sociología y las encuestas, entonces esto va por ahí. Un problema de desconfianza. Es muy arriesgado llegar a conclusiones sobre la personalidad a partir de los hábitos que se tengan. Sin embargo, resulta muy tentador. Tomemos como ejemplo un informe que presentó este verano pasado la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios sobre los hábitos alimentarios de los españoles. Las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha son las grandes perdedoras. Solo el 1% de la población en un caso y un 1,5% en el otro observa hábitos alimentarios adecuados. Galicia está solo un poco más adelante, con el 2,5%. La ganadora es Extremadura. El 20,1% de la población tiene buenos hábitos. ¿Qué es lo que entienden los expertos como hábitos adecuados? Estas son las exigencias mínimas de una dieta saludable. Tomar a la semana 5 piezas de fruta, 2 o más veces. Pescado, 2 o más veces. Legumbres. Estos mínimos, que en principio parecen fáciles de cumplir, se convierten en metas bastante lejanas cuando analizamos los resultados del informe. Añadamos otro dato, el ejercicio físico. Aquí la perdedora es Galicia. El 52,5% de la población no realiza ejercicio físico alguno. El País Vasco tiene el más bajo nivel de sedentarismo, un 16%. Sin embargo, Galicia es la comunidad que gana en el no consumo de tabaco, con un porcentaje de no consumidores del 74,5% de la población. Cataluña, en este punto, pierde. Son fumadores más del 41% de la población. Otro asunto, horas de sueño. Gana el País Vasco. Más del 70% de los vascos duerme las 8 horas recomendables. Los gallegos duermen poco. Más de la mitad entre 6 y 7 horas. Además, el 72% de la población gallega no hace la siesta nunca. Sin embargo, el 36,8% de los murcianos la duermen cotidianamente. La media nacional está en estos términos. El 26% de la población española cumple con el rito de la siesta a diario. El 60% no duerme la siesta. Sirvan estos datos para tratar de esbozar algo así como hábitos regionales o de comunidades. A fin de cuentas, aspiramos a entendernos algo más a nosotros mismos y querríamos saber en qué medida estamos en deuda con nuestros ancestros o qué reproches podríamos hacerles. Tomemos a los gallegos. Leo la noticia en la prensa gallega y, como es lógico, se pone el énfasis en esta comunidad. Los gallegos no se alimentan adecuadamente, duermen poco, se mueven poco y no fuman. Me pregunto, ¿qué es lo que hacen los gallegos cuando ni comen, ni duermen, ni fuman, ni practican deporte? Trabajan en la tierra, en el mar, contemplan las puestas de sol. He aquí una novela de intriga. La estadística no resuelve los enigmas, pero plantea cuestiones.
Hay que poner en relación el tipo de vida y del trabajo con los hábitos. Quizá en este ejercicio sí aprenderíamos algo sobre nosotros mismos. Otro dato, sobre los aragoneses, que me incumbe. El 94% de la población evita acudir a la consulta del médico. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Ocurrió en los orígenes de la historia de Aragón un hecho que motivara este rechazo, esta desconfianza? Por cierto, los gallegos son cautelosos con los fármacos y siguen las instrucciones de los facultativos al pie de la letra. Otra novela de misterio. Bueno, ahora voy a... Uno más y ya paso un poco al grueso del asunto, que es un homenaje a profesor y queridísimo filósofo José Luis López Aranguren. Pero este es un tema muy querido por mí, que es el de los mercados. Se llama El tendero pacificador. El quesero es un chico joven, serio, muy educado. No solo vende quesos, también tiene jamón, chorizo, membrillo, miel y pan, y quizá me deje algo. Siempre hay un grupo de personas delante de su puesto, por lo que hay que pedir el turno, lo que en algunos lugares se llama la vez. En todo caso, eso es lo que tienes que hacer nada más acercarte al puesto, preguntar quién es el último y dejar medianamente claro que tú vas detrás. Un matrimonio de cierta edad me lo dijo el hombre, que ellos eran los últimos, hasta que había venido una señora que ya estaba en primera fila. La señaló. Esta señora es la última. La miré para confirmar tan importante asunto, pero ella negó con la cabeza. Yo solo quiero que me pese esto, dijo, y le tendió al quesero un trozo de jamón envasado al vacío, me pareció. La indignación del hombre que me había hablado fue indescriptible. Lanzó contra la señora en cuestión todo tipo de improperios y de pronto se formó una atmósfera muy incómoda. Era evidente que la señora se había colado y que conocía al quesero. Lo había tratado en un tono de familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Así que los improperios del hombre abarcaban también, aunque de forma indirecta, al quesero. Pero el quesero no se inmutó. Lo hizo todo muy deprisa. Pesó el jamón, cobró a la señora y atendió de forma inmediata al matrimonio. Muy serio, sin una sonrisa, sin pronunciar una palabra pacificadora, mientras escuchaba el pedido del hombre, descorchó una botella de vino. Sí, también vende vino. Y nos ofreció al hombre, a su mujer y a todos los que andábamos por allí unos vasos de vino joven y levemente turbio que calmó fulminantemente los ánimos. La pareja, con los vasos de vino en la mano, dejó de protestar. Y aún hubo otro gesto, ya definitivo. El quesero, tras guardar en una bolsa los quesos que el hombre se llevaba, ajustó el corcho a la boca de la botella y la metió en la bolsa junto a los quesos. Para que la terminen en casa, dijo. Entonces me atendió a mí, aunque otra señora se había puesto a mi lado y ya le estaba pidiendo al quesero un buen queso en tono de gran familiaridad. Pero en esta ocasión el quesero no permitió que la señora se colara. Visto lo visto, yo no hubiera protestado, porque aunque estas señoras que se cuelan me producen cierta irritación, la actitud del hombre aún me provocó más rechazo. Acusaba a la mujer de falta de educación. Ciertamente era una mujer maleducada, pero sus palabras demostraron que la suya estaba unos peldaños por debajo. Era un hombre de lo más desagradable y fue un placer verlo luego callado, desconcertado e incluso agradeciendo con voz casi temblorosa el regalo del quesero. Quiero pensar que el quesero respetó mi turno, paralizando la intromisión de la mujer que pedía un buen queso por algo, porque percibió mi aprobación, mi aplauso.
Este artículo llegó a manos del quesero. Y aún tengo que ir a verle porque creo que estaba muy orgulloso. Dice, es que le ha clavado, me dice, señora, le ha clavado, me dice una señora del pueblo, le ha clavado, y es que es así tal cual, el quesero es un hombre perfecto. Bueno, que los hay. Ahora voy a leer un texto, pues, no sé, que un poco viene a... Esto es lo que yo escribo, ¿no? Pues que he puesto, pues como he tratado de hacer un muestrario, unos más pues humorísticos y otros más serios y tal, pero es un poco mi punto de vista de escritora, de persona preocupada por nuestras relaciones, ¿no? En la vida, ¿no? Cómo nos movemos, cómo nos tratamos unos a otros, ¿no? Y lo que pensamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un hueco, ¿no? Porque por mucho que estemos preocupados por todo el tema de la política y los escándalos, pues también esto es importante, ¿no? Yo creo que todo tiene que tener su voz y hablar de ello, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que esto es lo que yo puedo hacer. Y luego he querido traer ese texto aquí, a esta Escuela de Ciudadanía, porque para mí el profesor Aranguren, a quien conocí en Estados Unidos, cuando ya nuestra vida, la de Ramón y la de Román y mía, se rompió de algún modo y tuvimos que emprender nuestros caminos porque no podíamos seguir nuestra universidad y claro, pues tuvimos que tomar decisiones, pues para mí... conocer a Aranguren fue algo importante y yo creo que da mucho la medida de una persona muy especial. No tanto, también, ¿no? La parte que todos conocemos o que todos conocíamos, los que somos de su generación, como un compromiso con una sociedad, sino personalmente, ¿no? Esas personas que te dan algo que te va a servir mucho en la vida para cada cosa que hagas en la vida, no ya para tus posiciones o tu visión un poco más ideológica, ¿no? Sino como detalles importantes, ¿no? Detalles que nos marcan. Entonces me pidieron que hicieran un homenaje a Aranguren y una exposición con fotos y tal, y entonces me pidieron una intervención y me dijeron que tanto filósofos y colegas que querían la visión de alguien que hubiera sido amiga, simplemente alguien cercano, ¿no? Y dije, bueno, yo voy a escribir un texto muy literario, ¿no? Entonces, bueno, desentona mucho en lo que es el catálogo, que luego lo recogieron, porque el mío no tiene nada que ver con el resto, que es como muy sesudo, pero bueno, es lo que yo podía aportar y a mí me gusta, y yo creo que a él le hubiera gustado este texto, sobre todo. Lo escribí pensando en él, porque él era una persona muy especial. Se llama Aranguren en Isla Vista. Isla Vista era el pueblo donde vivíamos los estudiantes. Esto es en California, ya lo verán, es donde fuimos a parar. Bueno, ahora se explica todo. Fue en la primavera de 1965 cuando el nombre de José Luis López Aranguren se hizo verdaderamente famoso entre los estudiantes. Los estudiantes que no éramos de la Facultad de Filosofía y Letras y no le conocíamos ni de vista, cercana o lejana, solo sabíamos que era catedrático de Ética y Sociología, pero no un catedrático cualquiera, no uno más. Aranguren era una personalidad relevante, alguien conocido fuera de España. Cuando se supo que estaba de acuerdo con las reivindicaciones de los estudiantes, se extendió una ráfaga de optimismo, porque Aranguren se declaraba demócrata cristiano y eso también le significaba, en aquel panorama de tan escasas por prohibidas particularidades políticas, y sumar a la lucha de los estudiantes el apoyo de los demócratas cristianos suponía un paso importante. En ese contexto, en aquella lejana primavera de 1965, Aranguren encabezó, junto a los también catedráticos Agustín García Calvo, Mariano Aguilar Navarro y Santiago Montero Díaz, una de las grandes manifestaciones estudiantiles de la época, la que acabó de aquella forma que tanto se comentó, el uso de la manga riega por parte de la policía y que parecía indicar que se había iniciado una nueva época. Las cosas se ponían serias.
la lucha estudiantil podría tomar tintes más violentos. Que un chorro a toda presión desde una tanqueta gris plomo cayera sobre tu espalda y te empapara no tenía ninguna gracia. Los estudiantes, sentados en el suelo, soportaron estoicamente los primeros chorros, pero al final salimos todos corriendo. No sé qué les pasó a los catedráticos. No sé si la manga riega les respetó o se cebó sobre ellos. Estaban en la cabeza de la manifestación, lejos. Días después, los catedráticos fueron separados de sus cátedras de forma temporal, y así fue como se hicieron tan famosos entre los estudiantes. En septiembre de 1972, mi marido y yo viajamos a Santa Bárbara, California. Yo tenía la intención de matricularme en el Departamento de Lengua y Literatura Española y Portuguesa y, de ser posible, dar clases de lengua como ayudante. Aranguren era profesor invitado del departamento, me dijeron. Sí, el famoso Aranguren. Eso era un aliciente, porque tenía fama de ser un magnífico profesor, pero a la vez me intimidaba un poco, como me suele ocurrir, creo que no solo me pasa a mí, con la gente importante. En el departamento había otras celebridades, Arturo Serrano Plaja y Jorge de Sena, poetas. Serrano Plaja llevaba ya muchos años en Santa Bárbara. Era un exilado de la Guerra Civil. Había tenido los cuadros del Museo del Prado bajo su responsabilidad en pleno bombardeo de los nacionales. Las cosas no pudieron funcionar mejor. Me aceptaron en el departamento. Me dieron una matrícula gratuita y, para rematar, me asignaron un puesto de trabajo. Aranguren daba unos seminarios sobre literatura española del siglo XX. Me apunté y el primer día de clase me acerqué a él. No recuerdo qué le dije ni qué me dijo él. Ese tipo de situaciones me producía tanta timidez que puede que se haya borrado por eso, para no revivir un momento de esfuerzo y malestar. ¿Cómo se presenta alguien ante un superior? ¿Hay una fórmula? Pero parecía una descortesía no hacerlo. Era la única estudiante española del departamento y, a fin de cuentas, tenía algo que decirle. Yo había estado en aquella manifestación de la manga riega, no en la primera línea como él, sino hacia la mitad. Tenía otra cosa en común con él y era que yo también había sido represaliada. Eso no se lo dije. En mi segundo año de carrera había sido expulsada de la facultad de la Universidad Complutense de forma temporal por haber tomado parte en una encerrona en el Paraninfo. Así que los dos habíamos sido separados de nuestras actividades, pero el expediente disciplinario había sido tan traumático para mí que no me gustaba comentarlo con nadie. Quería que desapareciera de mi vida y creo que mientras estuve en California lo llegué a olvidar. Es ahora, mientras escribo estas líneas, cuando me doy cuenta de que también compartía ese rasgo con él. Nos fuimos haciendo amigos poco a poco. Esta es la palabra, amistad. Eso era lo que antes que nada Aranguren ofrecía y pedía, amistad. Algo inesperado en una persona famosa. No sé en qué momento se incorporó Aranguren a las fiestas de fin de semana del pequeño grupo de españoles que habíamos ido a parar a aquella universidad californiana. Tampoco recuerdo bien si un día le comenté, sin duda con timidez, que nos íbamos a reunir en casa para cenar el viernes o el sábado y si quería venir, o si alguien que lo había conocido en Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras, lo trajo a casa con aquella informalidad que imperaba en California. Más aún los fines de semana. El caso fue que a partir de cierto momento Aranguren se convirtió en una de las personas fijas de los parties, como se llamaban aquellas fiestas. ¿Cómo no añorar aquellos parties? Yo, que no había cocinado en mi vida, me vi convertida en cocinera de comida fácil y barata. Nunca había sido anfitriona, tampoco, ni había bebido 2 vasos de vino seguidos ni fumado marihuana.
No había disfrutado de un ambiente como ese, relajado, casi feliz. Discutíamos, reíamos, escuchábamos música. Mi hijo Diego gateaba sobre la moqueta, o sentado jugaba muy concentrado con algo que todavía no eran los clics, pero que ya los presagiaban. Todo menos irse a dormir cuando había gente en casa. ¿De qué hablábamos con Aranguren? De nada en particular. De la vida que llevábamos allí, de cómo eran los norteamericanos, de los supermercados, de las playas. A veces comentábamos las noticias que nos llegaban de España. Especulábamos sobre el futuro, sobre esa democracia que parecía tan lejana. Hablábamos de todo eso y quién sabe de cuántas cosas más, pero sobre todo estábamos a gusto, contentos de estar allí, en aquel lugar sin invierno, rodeados de jóvenes de pelo largo y vaqueros desgastados, siempre sonrientes. Había tiempo para todo, para ir a clase, para estudiar, para pasear por la playa, para cocinar, para reunirse con los amigos, para escuchar música. Habíamos escapado de un ambiente oscuro, opresivo. Aquí no había prohibiciones y se nos pasaba por la cabeza, por primera vez en mucho tiempo, la idea de ser felices, simplemente felices. ¿Qué representó para Aranguren su etapa californiana? Como para casi todos nosotros, creo que aquellos años fueron un paréntesis en su vida, y un paréntesis luminoso, apacible. Daba la sensación de haber descubierto dentro de sí una gran capacidad para estar con los jóvenes, para ser uno de ellos. No le gustaba pontificar, nada de lo que tuviera que ver con una opinión contundente y tajante. Buscaba siempre los matices. Apenas había diferencia entre el Aranguren de los parties y el Aranguren profesor. Ignoro cómo habían sido sus clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, pero allí, en Santa Bárbara, eran cada una experiencia distinta. El objetivo de Aranguren era hacernos pensar, que nos hiciéramos preguntas, suscitarnos dudas. En cada clase se comentaba una novela. Recuerdo en particular 2 novelas, Nada, de Carmen Laforet, y Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, 2 grandes títulos. Contestábamos titubeantes a las preguntas que Aranguren había formulado, mientras él desviaba la mirada, sin duda, para no ser impositivo, aunque resultaba un poco desconcertante. ¿Es que lo que estábamos diciendo no era oportuno? ¿Carecía de verdadero interés? Retrospectivamente, rememorando aquellas clases en las que he pensado mucho porque significaron mucho para mí, y siempre he pensado que había en ellas una especie de clave que se va desvelando con el tiempo, creo que el método de Aranguren se basaba precisamente en el desconcierto. Sí, de ahí era de donde había que partir. Hacernos preguntas que nos desconcertaran, que nos hicieran dar algunos pasos más de los que se dan habitualmente cuando se comenta una obra literaria. Pasos imprevistos, audaces, ir por encima de la sintaxis, de la dimensión de los párrafos, de la técnica empleada, ir hacia adentro, hacia el núcleo de la creación. Todo está allí en el texto, pero a veces se nos pasa por alto. Solo son sombras y huellas, pero si miras bien, de pronto lo ves. Mirar bien, eso es lo que hay que hacer. Mirar limpiamente, con confianza, no en busca de algo que te han dicho que vas a encontrar, sino con el ánimo inocente. A ver, ¿qué me dice esto a mí? Esa era la operación a la que nos empujaba Aranguren, a mirar dentro de nosotros mismos, a estudiar nuestras reacciones, nuestros gustos. Fue un excelente profesor de literatura y, curiosamente, su actitud en clase le emparenta con otro gran profesor, Arturo Serrano Plaja, con quien fuera del aula no parecía tener mucho en común. Me refiero al carácter, a la personalidad. Posiblemente, en cuanto a ideas, estaban cerca.
Eran los dos personas comprometidas con su tiempo, con una profunda voluntad de honestidad y de conocimiento. Eran creyentes, aunque ninguno de los dos lo pregonaba. Pero en todo lo demás, y en lo que hacía Serrano Plaja, y sobre todo a la relación que establecían entre los alumnos, eran dos personas diametralmente distintas. Serrano Plaja, en cuanto finalizaba la clase, se marchaba. Casi podía decirse que huía apenas sin mirarnos, como si le hubiera entrado de repente una gran timidez. Aranguren nunca tenía prisa. Se terminaba la clase y seguía sentado o se levantaba despacio y se quedaba un rato de pie, hablando con un alumno, avanzando lentamente hacia la puerta. Sin embargo, era un hombre tímido, otro punto en común con Serrano Plaja, pero ya se había acostumbrado a serlo, a vivir con ese tímido que llevaba dentro de sí y que se doblegaba a su inmensa curiosidad, a su necesidad de compartir con los demás los grandes y pequeños descubrimientos de la vida. Era un tímido que no se resignaba a serlo, que se quedaba siempre ahí, mirándolo todo, siendo parte de todo. Alrededor de la mesa del aula, los estudiantes, empujados por sus preguntas, indagábamos a través del texto que habíamos leído en casa y que ahora parecía distinto, mucho más poblado de misterio que antes. Creo que la literatura le proporcionó a Aranguren un campo nuevo de exploración y que lo disfrutó y lo hizo disfrutar a sus alumnos. De él aprendí a encontrar en la visión que cada persona tiene de las cosas una base de razón. El lector crea el libro. Ante los comentarios más absurdos y descabellados, Aranguren se quedaba un momento callado, como meditando, y cuando empezaba a hablar, no era nunca para rebatir cuanto acababa de ser dicho. No he conocido en mi vida a nadie tan capacitado como Aranguren para discutir y debatir con tranquilidad, sin alterarse. No se enfadaba nunca, no se extrañaba de nada. A veces impregnaba sus palabras de un más o menos remoto tono irónico, y entonces sabías o sospechabas que poco a poco te iría mostrando que lo que habías expresado con tanta seguridad no estaba ni mucho menos tan claro. Y como las lecciones de Aranguren no finalizaban cuando terminaban las clases, esta enseñanza puede aplicarse a muchos campos. El fundamental, nuestro juicio sobre las personas. Esta era la capacidad de Aranguren, comprender, mucho más que juzgar. Las personas eran para él un todo muy complejo. Se resistía a reducirlas a uno u otro rasgo, por llamativos que fueran. Solo he conocido a otra persona que se relacionara con los demás de esta forma tan generosa, mi madre. En ella era una tendencia natural. Reconocía sus límites para valorar el comportamiento de las personas, más aún cuando no lo entendía ni le gustaba. Se decía que debía existir una razón oculta y poderosa para explicar esas actitudes que ni comprendía ni aprobaba. Como conocía a Aranguren cuando ya se encontraba en la plenitud de su madurez, no puedo saber si en él era también una tendencia natural o fruto del conocimiento. Las enseñanzas de las personas que se refieren al modo de comportarse respecto de los demás, las que modulan nuestra personalidad y nuestra forma de estar en el mundo, no pueden resumirse en 2 o 3 puntos. Aranguren fue una de esas personas. No trataba de imponerse sobre sus alumnos, no trataba de convencer a nadie de sus verdades y descubrimientos. Quizás se sentía testigo de su tiempo y, valorándolo mucho, no quería perderse ni un segundo de él. Solía decir que en su vida había llegado tarde a todo, como si le hubiese costado mucho decidir dónde estaban esos lugares a los que quería llegar. La vida inevitablemente arroja sobre nosotros alguna clase de culpa, pero eso nos proporciona la capacidad de comprender a los demás. Nuestra vida está llena de cosas aparentemente contradictorias, pero no te aísles.
sigue de cerca a los otros, sigue aprendiendo de los otros. Esta es la verdad que transmitía Aranguren, la verdad que no cesa, el vínculo esencial. Y tengo la impresión de que sus años californianos fueron esenciales para fijar todos los matices. En contraste con la tensión que imperaba en la Universidad Española y con el ambiente de opresión que marcaba la vida, la simple vida cotidiana y callejera, California nos ofreció a todos un espacio donde lo fundamental parecía ser disfrutar de la vida. Esta frase hoy tan en boga que ha acabado por hacerse casi antipática. Allí tenía pleno sentido, porque nos enseñaba lo que no habíamos tenido, la importancia del buen tiempo, de los paseos por la playa, la ropa ligera, la música, el dejar pasar las horas en el jardín en compañía de amigos. Había un trasfondo contestatario político. Eran los últimos años de la guerra del Vietnam y el comienzo del Watergate. Había manifestaciones contra la guerra y se sabía que ya se estaba perdiendo, que tarde o temprano Estados Unidos abandonaría Vietnam. Aranguren vivía en Isla Vista, el barrio de los estudiantes, casas de apartamentos sobre un acantilado, jardines descuidados con sofás en el porche, plantas en todos los rincones de la casa, el sutil sonido de láminas de cristal agitadas por la brisa. Eso era lo que rememorábamos las veces en que de regreso a España nos volvimos a reunir con él, aquella suavidad. Creo que se quedó dentro de Aranguren para siempre, que se asentó sobre aquel punto de melancolía que residía en el fondo de su mirada. Aranguren regresó a Madrid y nosotros también regresamos. Cada vez que nos veíamos, mucho menos de lo que nos habíamos visto en California, porque aquí no había mucho espacio para aquella clase de vida y de encuentros, ese ambiente que habíamos conocido se reproducía un poco como un telón de fondo. Unos jirones de aquel paisaje, de aquellas calles, flotaban en el aire y nos mirábamos con complicidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tiene la oportunidad. A ver, ¿a usted? Sí, yo quisiera dar las gracias por su presencia aquí hoy y quisiera preguntarle qué opina de la calidad ciudadana de este país, desde su perspectiva. Bueno, la calidad ciudadana es muy difícil calibrarla porque lo que tenemos siempre es la calidad de los que están un poco por encima, ¿no? De políticos y los que más hablan y los... Es que es muy difícil saberlo, ¿no? Yo espero que sea mejor de lo que parece. Espero que sea mejor. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, es mostrarnos más y pedir más y estar más en las cosas, ¿no? Pero yo creo que es un país que arrastra mucha desconfianza y mucho distanciamiento con lo que es los centros de poder. Entonces, pues es muy difícil el que nos convenzan todos de que tenemos algo que decir, ¿no? Pero yo creo que eso es cosa nuestra. Desgraciadamente los políticos no nos dan buen ejemplo. Entonces eso a la vista está. Yo creo que los ciudadanos espero que sean mejores. Hay tanta distancia de calidad de ciudadano a nivel de los políticos que los rigen que el ciudadano de base. Pues no lo sé. Yo también me lo pregunto. No te creas, me preocupa muchísimo también cómo somos, ¿no? Cómo somos. Desde luego es la gran preocupación que podemos tener en este momento en España. Yo creo que sí. Saber un poco qué estamos haciendo con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué nos hemos convertido en unas personas tan violentas? Pero es que no hay más que salir a la carretera y ver cómo se conduce y la cara de la gente cuando te adelanta. Es que te miran con odio. ¿Esto qué es? ¿Qué está fallando? Algo falla, ¿no? Algo falla. Pues falla
fallan muchas cosas. No podemos echar... Antes, la época que vivimos en nuestra juventud, podíamos echar la culpa claramente en una dictadura, tal. Pero claro, ahora ¿qué está fallando? Son miles de cosas. Es que está tan disperso el fallo y hay tanto motivo por el que estar descontentos que no sabemos qué hacer, ¿no? Pero claro, yo creo que también, efectivamente, aparte de las soluciones, que no sé cuáles son, pero políticas y tal, yo creo que nunca hablamos de lo que verdaderamente importa, que son las personas. Es que hablamos de cosas siempre muy físicas, muy externas, ¿no? Yo creo que ha faltado aquí, que yo no sé, claro, yo no soy socióloga, pero falta hablar de cosas importantes, falta hablar de la persona, de lo que somos. ¿Eso quién lo hace? No nos dejan espacio, no nos dejan. ¿Y dónde están todo eso? Se supone los sociólogos, esa gente... No, y los sociólogos, mira, es que los sociólogos nos dicen que los gallegos no duermen la siesta. Y a mí no me cuenta historias de que los gallegos duermen la siesta. Resulta que hay una crisis y resulta que ningún economista se ha dado cuenta hasta 20 años después que ha pasado. O sea, y todo eso a nivel de sociología, a nivel del individuo, ¿no? Y estamos hablando de ciudadanos, o sea, que es lo máximo que le puede tocar a una persona, que le digan ciudadanos, o sea, eso es... Preocupante. Tenemos que insistir en que es muy preocupante, absolutamente preocupante. ¿Alguna pregunta más por ahí? Venga. ¿Cómo se encuentra una escritora como usted el panorama literario a su vuelta de Estados Unidos? En el año 74 creo que... Volví en el 75, pero bueno, da igual. Pues claro, el panorama literario, lo que se estaba publicando allí, bueno, pues como todo escritor, se revela uno contra lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho más una literatura como, no sé, menos confesional, menos mirando hacia adentro, sino como más pues simbólica, más de unas pinceladas, pero más simbólica. No sé, yo estaba, desde luego, no me interesaba nada lo que se estaba haciendo en ese momento, no, absolutamente nada. Yo me interesaba pues un estilo más ágil, menos pesado, o sea, me parecía que lo que se estaba escribiendo en España o lo que yo leía, ¿no? O lo que me daban a leer, pues era una literatura que no me decía nada, o sea, efectivamente. Entonces yo quería como romper, hablar de cosas mucho más cercanas a mí y a la vez en otro lenguaje, no en un lenguaje a lo mejor pues tan trascendente, aparentemente trascendente. Siempre me pareció que la literatura española, eso yo lo pensaba en aquel momento, ahora pues matizo y tal, ¿no? Porque los jóvenes matizamos poco, pero era demasiado solemne. Siempre he tenido esa impresión de que se había decantado mucho la literatura española hacia, digamos, el gongorismo más con poco contenido, ¿no? Que no hablaba de lo que verdaderamente me interesaba. Esa era mi impresión en general, pero juvenil. A ver, más. Sí, por favor. A ver. ¿Por qué fijarse en los personajes secundarios del Quijote? ¿Por qué elegir ese tema? Bueno, algo hay que elegir. A mí yo quería el Quijote porque el Quijote a mí es un libro que, bueno, pues es que es la seña de identidad de cualquier escritor que escriba en castellano, ¿no? Y es el que nos da el castellano. Yo quería afrontar el Quijote y bueno, me salió así de una forma espontánea, no te puedo decir por qué. Quizá a mí los secundarios que me interesa mucho, lo secundario, porque hasta qué punto es secundario, ¿no? Y sobre todo que Cervantes es exquisito en eso, ¿no? O sea, tiene una gama tan delicada, tan distinta y un juego tan importante de reflejos, ¿no? Porque claro, el secundario, claro, yo voy a hablar de Don Quijote, no puedo hablar porque ha hablado todos los expertos, o sea, no voy a sumar mi discurso a algo que ya no acabaría, es demasiado amplio, ¿no? Pero es acotar esos personajes que le dan a Don Quijote como una luz o como un reflejo, ¿no? Entonces, me pareció que esos secundarios, de una forma instintiva, eran un terreno, bueno, pues que yo podía manejar más cómodamente, más como una novela, ¿no? Quizá para hacer un discurso como una novela, un poco, manejando un poco estos personajes a mi modo. A ver ahí. ¿Cómo se ve de cómoda en el sillón G?
Todavía no lo he probado. No lo he probado porque hasta que no lea el discurso no lo pruebo. ¿Cómo espera que lo reciba? Bueno, de entrada hay que decir una cosa. Algunos comentarios ahí. No, son muy amables los señores y señoras académicas, que son pocas, pero son una cosa buena que agradeces, es que son muy educados, ¿no? Entonces, pues me han mandado cartas de bienvenida. Oye, pues lo agradeces, qué mejor, ¿no? O sea, que eso está muy bien. Ahora ya veré cuando me siente. Creo que el sillón no es correspondiente, o sea, creo que uno se sienta donde quiere, cosa que me ha dejado muy perpleja. Yo quería la G pequeña mía. La G secundaria, ¿no? La G secundaria, no, me parece muy bonito lo de la G minúscula. Sí. ¿Alguien? Casi no primero para estar allí. ¿Alguien más? Mañana le organizamos una conferencia. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Soledad. Y recordarles que el próximo 7 de mayo cerrará el curso Manuel Marín. Como saben, fue comisario de la Unión Europea muchos años, ha sido diputado por la provincia de Ciudad Real, él es manchego y ha sido presidente del Congreso de los Diputados, de modo que espero que les interese y que vengan aquí ese viernes día 7. ¿De acuerdo? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias.